Así que arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Ya nos encontramos en el capítulo 4, capítulo que nos está presentando un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda, pero que es muy distinta a las tres primeras. Las tres primeras ofrendas, sacrificios que vimos en las clases anteriores tienen que ver con el holocausto, tienen que ver con el sacrificio de cereales y con el sacrificio de paz. Esas fueron las tres ofrendas que observamos y estudiamos en las clases anteriores. Como ustedes recordarán, esas tres ofrendas nos hablan de la adoración que nosotros le podemos dar al Señor voluntariamente. Eran actos de adoración espontáneos, voluntarios o con algunos propósitos en específico. Pero en el capítulo 4 ya cambia un poco más la cosa, porque ahora Dios va a prescribir el sacrificio que se hace no necesariamente para adoración, sino para buscar reconciliación, para buscar perdón, para buscar restauración. Ese es el sacrificio que estamos viendo desde la clase anterior, donde vimos el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, recordemos que el contexto donde nos encontramos es con la nación de Israel en el monte Sinaí, habiendo salido de Egipto y habiendo recibido la ley de Dios, conocida como la ley de Moisés, porque Moisés fue el mediador. Dios le dio a Israel los mandamientos para construir el tabernáculo, la tienda de campaña en medio del campamento, donde la presencia de Dios se iba a manifestar físicamente, literalmente. La nación de Israel, ahora que tiene el tabernáculo, la presencia de Dios que los guía y los acompaña en medio de ellos, tiene la función también de ser un lugar de adoración. Y Dios en el libro de Levítico va a prescribir cuál es la adoración que Él desea. Por lo tanto, en cada uno de los sacrificios estamos viendo un aspecto de la adoración y también un aspecto del sacrificio de Jesús en cada uno de estos sacrificios, de estas ofrendas. El holocausto es un sacrificio total, voluntario, completo, que nos habla acerca de Cristo. El de cereal es un sacrificio sin levadura, sin miel, con sal, que también nos habla de un aspecto del sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de paz también es un sacrificio que busca tener comunión, intimidad entre el adorador y Dios. El sacrificio por el pecado es distinto porque busca eliminar la culpa y busca restaurar la relación con Dios y busca limpiar la mancha que ha causado el pecado en el lugar de residencia de Dios, en el tabernáculo. Por eso es que en el tabernáculo, en este sacrificio, se va a echar sangre no solamente en el altar de bronce, no solamente en los cuernos del altar del incienso, sino también en el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Si es la primera vez que estás por aquí, lo más probable es que muchos de los términos que estoy usando no te entran muy bien porque son conceptos nuevos. Te animaría a estudiar con nosotros desde el capítulo 1 para que estos conceptos vayan quedando claros con respecto al tabernáculo, a la sangre y a los sacrificios. Voy a mostrarles algunas imágenes que siempre estoy mostrándoles constantemente cuando estudiamos estos temas, y es la del altar de bronce, que queda dentro del tabernáculo, donde se van a hacer cada uno de estos sacrificios. Recordemos esta imagen. Aquí en esta imagen los sacerdotes van a trabajar para que se presenten todos los sacrificios diversos que la nación de Israel va a ir trayendo delante del Señor, porque aquí es donde se manifiesta la presencia del Señor. El tabernáculo, si retrocediéramos en la pantalla y lo viéramos de lejos, se vería algo así. El altar de bronce es el primer altar que está ni bien entrando en la puerta, y luego quedaría el lugar santo y el lugar santísimo que está velado, no lo puedes ver desde afuera. Pero si uno entrara al lugar santo, encontraría en su mano izquierda el candelabro de oro, en su mano derecha la mesa con los panes de la proposición, más hacia adelante encontraría el altar del incienso, y dividiendo el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, iba a encontrar un velo diseñado de una manera bien hermosa que dividía el lugar santo donde estaban los sacerdotes al lugar santísimo donde, por así decirlo, estaba el trono de Dios, de una manera simbólico, aunque de todas maneras la presencia de Dios se manifestaba ahí. Y el velo se veía algo así, y el sacerdote tenía que quemar incienso constantemente en este altar. En el sacrificio por el pecado, que empezamos a verlo la clase anterior, vimos que en los cuernos, porque tiene 4 cuernos que salen en cada una de sus puntas, el sacerdote tenía que echar sangre, untar estos cuernos con sangre por culpa de su pecado. Porque lo que acabamos de ver en la clase anterior es que el sacrificio por el pecado no es igual en todos los casos. Cada uno de los grupos
o personas diversos dentro de Israel tienen que presentar distintos sacrificios por el pecado. El que vimos en la clase anterior es del sacerdocio. Si tú eras un sacerdote, esto es Aarón y sus hijos, recordemos siempre esto, los sacerdotes son Aarón y sus hijos, nadie más, ellos tenían que presentar un sacrificio especial, porque su pecado había manchado no solamente la presencia de Dios, el lugar donde Dios se manifestaba, sino también había contaminado a ellos y también al pueblo, porque ellos eran representantes del pueblo. Y al ofrecer sacrificios de una manera equivocada, esto podría ser parte del pecado, su culpa, ellos tenían que resarcir el error, porque habían llenado de culpa también a la nación de Israel como tal. Dicho esto, vamos a leer el texto que leímos la clase anterior solamente que de corrido, donde se expresa cómo se desarrolla el sacrificio por el pecado de los sacerdotes. Y luego vamos a entrar a la segunda sección, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, donde vamos a ver qué sucedía o cómo se tenía que ofrecer el sacrificio por el pecado de los líderes de Israel. El sacerdocio y el liderazgo van de la mano, pero son distintos. Así que vamos a ver esos dos sacrificios el día de hoy. Uno como repaso y otro para detenernos ahí un rato y ver qué cosas podemos aplicar. Dicho esto, vayamos al texto como tal para leerlos juntos. Capítulo 4 de Levítico nos dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurre en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto, como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces, en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación, tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que los recubre y la que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, tal y como se le quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, con toda su carne, y su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro, lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas y allí lo quemará sobre la leña encendida. Este texto es el que estudiamos la clase anterior, donde se nos muestra qué tiene que hacer un sacerdote cuando peca, cuando falla involuntariamente. Ya hemos visto que los pecados que se toman aquí no son con alevosía, no son de rebeldía contra Dios, sino pecados dentro del pueblo de Dios que fallan por descuido o fallan por tener esta naturaleza caída con la cual siempre luchamos. Es un pecado que tú no quieres cometerlo contra Dios. Tú fallas por tu debilidad o por descuido o hasta por ignorancia. Por lo tanto, si el sacerdote falla en esto y descubre que ha estado pecando, lo que tiene que hacer es presentar un becerro, un toro, vamos a ponerlo así, de 1 año aproximadamente, sin defecto, y presentarlo delante del altar. Era el sacrificio más caro que podía haber. Ponía su mano sobre la cabeza del animal, se degollaba el animal, y lo que se quemaba en el altar era igual que en el sacrificio de paz, que sucede en el capítulo 3. O sea, solo se queman la grasa, los riñones, el hígado. Lo demás del animal va a ser quemado fuera del campamento, completamente. La sangre va a ser derramada en el altar de bronce, va a ser derramada 7 veces salpicada en el velo y también en los cuernos del altar del incienso. Y con esto se habrá hecho expiación. Lo que significa expiación es que la ira de Dios no va a caer sobre ti, no va a caer sobre el pueblo y también la culpa va a ser limpiada. O sea que la expiación acá en este sentido tiene un doble enfoque. Ser protegido de la ira de Dios, ya no va a caer la ira sobre ti, y también que eres limpiado de la culpa, ya no eres culpable delante de Dios. Ese es el sentido del sacrificio. Esto lo vimos la clase anterior. Pero ahora, para no detenerme acá, porque hay muchas cosas que vienen a mi mente, vamos a pasar al texto siguiente,
donde se nos va a mostrar el segundo tipo de sacrificio por el pecado. Un detalle solamente importante que quiero agregar, que no dije en la clase anterior, es el siguiente, que el animal era quemado fuera del campamento y el sacerdote no podía participar de nada de este animal, a diferencia de otros sacrificios, porque no es un sacrificio de adoración necesariamente aquí. O sea, no es que él que ha pecado va a presentar un sacrificio y se va a llevar una porción para poder disfrutarla, que generalmente era una parte que quedaba para el sacerdocio. Este sacerdocio no se va a quedar con nada, todo el animal se quema. No vas a salir beneficiado de este sacrificio porque tú eres el culpable, tú has fallado contra Dios, por lo tanto no quieras sacar provecho de tu pecado. Entonces, por eso todo el animal se quemaba fuera del campamento y el sacerdote no participaba en nada de esto. El animal siendo sacado fuera del campamento también mostraba que Dios ya no se acordaba del pecado y que este animal ahora estaba llevando la culpa, estaba llevando la impureza de este sacerdote que había fallado. Por lo tanto, Dios ya no quería tener nada que ver con esto y por lo tanto lo sacaba fuera del campamento, indicando el pecado ha sido olvidado, ha sido perdonado, ha sido expiado. Ya no eres culpable y mi ira ya no va a caer sobre ustedes. Esa es la idea con el sacrificio por el pecado en general. Pero ahora veamos el segundo tipo de sacrificio. Si ya no es para el sacerdote, ¿para quién es? Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes vean cuál es el segundo tipo de sacrificio. Versículo 13. Miren esto. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurre en actos que no se deben cometer, y resulte culpable, pero el pecado pase inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llega a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro, el cual lo llevarán ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro y en presencia del Señor degollarán al becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro. Mojará, versículo 17, su dedo en esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que están en el tabernáculo de reunión, delante del Señor, y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá el perdón. Luego llevará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Sé que estamos viendo muchos textos, unos de repaso y otros de lectura, y que quizás para nosotros, que no estamos acostumbrados a ver el tabernáculo y el libro de Levítico, nos puede parecer como que, por un lado, grotesco y por otro lado, medio raro, no entendemos muchas cosas. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos leído. Aquí ya el pecado no es de un sacerdote X, sino es de la congregación. Y la idea con la congregación no es de todo el pueblo en general, sino del liderazgo o parte del liderazgo de Israel. Parte del liderazgo de Israel ha pecado. Puede ser por corrupción o por distintas cosas. La asamblea, el pueblo en general, no sabe el pecado, pero cuando el pecado se descubre, lo que tienen que hacer es que ciertos líderes, ciertos ancianos que eran parte de este grupo que falló, lleven un becerro también de 1 año aproximadamente como expiación por el pecado de todo el pueblo. Porque hacer los líderes de todo el pueblo también han guiado a la nación de Israel en culpa, en condenación. Por lo tanto, acá estamos hablando específicamente del pecado del liderazgo de Israel. Yo creo que viene de la mano con lo que vimos el día de ayer, o la clase anterior, mejor dicho, que aquí podríamos sacar una aplicación importante. Lo que Dios nos está mostrando a través de este capítulo es que todos pecan. Eso lo vimos ayer en Apocalipsis, lo vimos la clase anterior de Levítico y lo vuelvo a repetir. Lo que nos está enseñando este capítulo es que todos pecan. O sea, que no pensemos que por ser parte del pueblo de Dios y por ser parte del liderazgo, ya no voy a pecar. Todos pecamos, todos fallamos y tenemos que tenerlo presente. La nación de Israel, cuando se enteraba del pecado de estos líderes, lo que tenía que hacer es mover a los líderes a presentar un sacrificio por arrepentimiento, por pecado. Los que iban a llevar este sacrificio eran 3 aproximadamente líderes, según la tradición judía, que iban a poner sus manos sobre la cabeza del animal, confesando la culpa, confesando el pecado, y por lo tanto el animal cargaba con el pecado, por así decirlo, de una manera simbólica, significativa, representativa,
de todo el liderazgo y por lo tanto de toda la nación de Israel. El animal era degollado y sucedía todo el mismo ritual que sucedía con el sacrificio por el pecado del sacerdote. Se quemaba la grasa en el altar, la sangre era derramada en el altar de bronce, untada en el altar del incienso, salpicada 7 veces en el velo, y luego todo el animal se consumía, se quemaba fuera del campamento. El animal completo no quedaba para nadie por culpa del pecado de Israel. Por lo tanto, empecemos con la primera aplicación. La primera aplicación sería la siguiente. Tenemos que ser conscientes que en el pueblo de Dios, sean sacerdotes, sean líderes, vamos a ver, sean jefes o sea yo, somos pecadores. Dios nos está mostrando a través de este capítulo que todos fallamos, de alguna u otra manera. Siendo parte del pueblo de Dios, uno podría decir, no, pero yo ahora soy cristiano, soy parte del pueblo de Dios, yo no peco. Los demás, los de afuera, los que no conocen al Señor, pecan. Nosotros no. Y alguno podrá decir, no, Horacio, yo no pienso así. Pero si ustedes se ponen a pensar, la gente que no conoce al Señor todavía, ¿cuál es el concepto que tiene de nosotros los cristianos? Que no pecamos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú estás en tu trabajo como cristiano, la gente sabe que eres cristiano, que eres discípulo de Cristo, y tú fallas porque eres un pecador, pecas en algo, te equivocas, mientes, cualquier pecado cometes delante de ellos, ¿qué te van a decir? Ah, pero ¿cómo pecas tú si eres cristiano? Uy, ¿no que eras tan cristiano? Uy, terminaste fallando también. ¿Por qué dicen eso? Porque tienen la idea equivocada, muchas veces por culpa de nosotros, de que nosotros somos perfectos y no tenemos ninguna falla. El capítulo 4 de Levítico nos está enseñando que Dios sabe que nosotros somos pecadores. Estando en cualquier área espiritual, en cualquier fase espiritual, en cualquier responsabilidad política, religiosa, lo que sea, todos fallamos. Somos débiles. Por eso necesitamos un Salvador. Si nosotros fuéramos perfectos sin falla, o habría la posibilidad de que alguien nunca pecara, Dios no tendría que haber venido a morir por nosotros. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es, yo quiero que ustedes sean un pueblo que se acerca a mí y me adora, holocausto, sacrificio de cereal, sacrificio de paz, voluntariamente, pero también un pueblo sincero, un pueblo que reconoce sus culpas. Pero quiero también, diría a Dios, que entiendan lo siguiente. Yo entiendo sus debilidades, yo las conozco, yo sé la condición en la que están, pero yo no los he dejado abandonados, yo no los he dejado a su suerte. Yo he preparado todo un sistema para que ustedes puedan acercarse a mí y encontrar de mi parte perdón. Porque el que perdona no es el sacerdote, no es el animal, no es nadie, es el Señor el que perdona. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es, yo no los he dejado abandonados. Yo conozco tu debilidad, yo conozco tu torpeza, yo conozco tu rebeldía en ciertos momentos y yo he preparado un camino para que puedas venir a mí y puedas encontrar en mí perdón. Y adivina qué, diría el Señor. El sacrificio que están presentando estos israelitas apuntaba al sacrificio final. Y adivina quién es el sacrificio final. Soy yo. Yo tuve que hacerme hombre para sacrificarme por ustedes. Siendo inocente al igual que este animal que moría, siendo sin mancha al igual que este animal, siendo alguien que iba guardando silencio sin poder protestar, ese fui yo. Yo lo hice por amor a ustedes. Porque lo que estaba mostrándole a los israelitas era un camino en sombra de lo que se iba a cumplir en mí, cuando yo me hiciera como ustedes, su representante, su sacrificio, porque los amo tanto. He abierto el camino para que ustedes, en medio de su pecado, reconociendo su pecado, se puedan acercar a mí. Pero si ustedes no reconocen su pecado y no se acercan a mí por medio de mi sacrificio, no van a poder tener comunión conmigo. Tienen que entenderlo, tiene que quedar claro. La única forma de acercarse a mí, de estar en paz conmigo, de ser perdonados y limpiados, es por medio de mi sacrificio. Si ustedes, por así decirlo, no ponen la mano sobre la cabeza del animal, esto es, poner su fe en mí, no van a tener perdón de pecados. Porque el pecado causa una separación con el lugar de adoración, una separación con el lugar de oración, una separación con el lugar de mi presencia. ¿Por qué suelto esos 3 ejemplos? El altar de bronce era derramado con sangre por ese sacrificio, el lugar de adoración, donde se hacían los sacrificios. El altar del incienso, los cuernos eran manchados, el incienso habla de oración. El velo, que es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el trono de Dios, era manchado con sangre. Lo que se trataba de recuperar con ese sacrificio era nuevamente una comunión en el lugar de adoración, en el lugar de oración y en el lugar del trono de Dios. El pecado rompe por completo esa comunión con Dios. Tú dices, yo puedo cantar alabanzas,
Pero si no has creído en el sacrificio de Jesús, no has puesto tu mano en la cabeza del animal, estoy haciendo una figura con el sacrificio de Jesús, no has puesto tu fe, tu lealtad en Jesús, por más que vayas y quemes sacrificios en el altar de bronce, de nada va a servir. Porque la única forma de poder adorar correctamente al Señor, de poder orar y que tu oración llegue como olor fragante, de poder acercarte a tu presencia, ya que el velo ha sido partido en dos para que entres al lugar santo, es por medio del sacrificio de Jesús. Si quieres hacerlo a tu manera, sin medio de Jesús, buena suerte, no vas a poder. No tienes acceso al altar de bronce, ni al altar del incienso, ni al lugar santísimo. No tienes acceso. El único que te puede abrir el acceso al trono de Dios, a un lugar de adoración y a un lugar de oración es Jesús. No hay nadie más. Todo esto era sombra que nos apunta al amor de Dios hacia nosotros. Él se sacrificó para que ahora nosotros podamos volver a tener comunión con Él. Él sabía nuestras debilidades, sabía que éramos pecadores y por lo tanto desde el Antiguo Testamento mostró que Él ya tenía preparado el camino. Y el camino era el sacrificio de un inocente, pero de un inocente que iba a poder morir por toda la humanidad. Y el único inocente que podía morir por toda la humanidad era alguien que fuera eterno, Dios mismo. Por lo tanto, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Yahweh, se hizo hombre para morir en nuestro lugar y para abrirnos el camino de par en par a su presencia y restaurar la relación que se había perdido por nuestro pecado. Y es algo muy importante de entender. No solamente es esto, porque esto es Jesús y es lo principal, lo primero, pero también hay otras lecciones interesantes. Si nos damos cuenta, los líderes de Israel influían mucho en Israel y la culpa y el pecado de ellos afectaba a la nación de Israel como tal. Y una verdad que tenemos que tener presentes es lo siguiente: los líderes de las iglesias locales el día de hoy deberían velar y velan y representan a la iglesia local en su conjunto. Por lo tanto, tenemos que orar para que nuestros líderes sean líderes fieles al Señor, líderes que puedan reconocer su pecado y pedir perdón y puedan buscar crecer en el Señor. Es más, me viene a la mente un texto que lo voy a poner en pantalla, que es Hebreos 13, un texto que es muy mal usado y manipulado, por eso lo voy a tocar con pinzas. Miren lo que el autor de Hebreos dice con respecto a los líderes de la iglesia. Le dice a la congregación lo siguiente: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Toco esta parte nuevamente, porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. El autor de Hebreos deja claro que nosotros deberíamos someternos a nuestros líderes en cuanto, esto a la luz de todo el Nuevo Testamento, en cuanto a nuestros líderes honren y reflejen al Señor. No llames a nadie padre en la tierra porque solamente hay un padre en el cielo. No llames a nadie maestro en la tierra porque solo hay un maestro y es el Cristo. Mientras los líderes reflejen a Cristo, reflejen a Dios, nuestro deber es obedecerlos y respetarlos, porque ellos son líderes primeros e iguales entre nosotros. Tomar sus consejos, filtrarlos a la luz de la palabra, entendiendo que son pecadores, como estamos viendo en Levítico capítulo 4, pero si se dan cuenta, el autor de Hebreos dice, ellos van a tener que rendir cuentas por ustedes. O sea, el lugar de liderazgo es un lugar serio, un lugar que no es un juego, un lugar que tiene mucha responsabilidad. Por lo tanto, cuando vemos el sacrificio de los líderes de Israel por su pecado, vemos que ellos estaban representando al pueblo, que su pecado dañaba al pueblo. Ellos eran responsables de lo que hacían bien y lo que hacían mal, porque esto afectaba al pueblo. Y Dios demanda cuentas de ellos. Por lo tanto, es una lección muy importante que tenemos que entender si estamos en un área de liderazgo, sobre todo. O si queremos entrar a un área de liderazgo. Muchas veces queremos entrar a áreas de liderazgo no porque Dios nos esté llamando, sino porque, voy a recibir el aplauso ahí. La gente me va a empezar a decir, pastor, qué lindo suena eso. Todo lo que yo diga, la gente me va a aplaudir. La gente va a decir, qué linda enseñanza. Voy a ser aclamado y aplaudido por la gente. Si ese es el corazón por el cual tú quieres ser parte del liderazgo, primero, la cosa no es tan bonita como lo piensas. Y segundo, que en verdad estás desobedeciendo a Dios, porque no estás tomando en cuenta la responsabilidad que implica obedecer el llamado de Dios para servir a otros. El sacrificio de estos líderes por el pecado que afectaba al pueblo nos muestra la responsabilidad que tienen los líderes. Y no tenemos que tomarlo como si fuera un juego, sino como algo serio. Y no pensar que esos lugares son lugares deseables para personas que no están siendo llamadas. Porque nadie es superior en el pueblo de Dios. Todos somos pecadores. Y eso es algo importante, pero tenemos distintas funciones. Ese es el segundo tema que quería conversar con ustedes, el tema de
entender la responsabilidad que deberíamos tener como líderes para servir al pueblo de Dios, porque estamos representando a las personas. No solamente eso, sino que algo que les dije y que lo vuelvo a enfatizar nuevamente es que el pecado realmente rompe nuestra relación en adoración, en oración y en la presencia de Dios. Eso se rompe por nuestro pecado. Hay unas consecuencias gravísimas por nuestro pecado. Por eso es que tenía que morir el inocente y ser derramada sangre en estos distintos lugares. Por último, y con esto voy a hacer el final porque seguro ya me pasé en tiempo como siempre, el animal era sacado también, al igual que con los sacerdotes, fuera del campamento. Ya les dije que esto es porque Dios está diciendo, ya no me acuerdo del pecado, quedó perdonado, quedaron limpiados, ya no son culpables, pero también nos apunta a Jesús, porque Jesús también murió fuera del campamento. Jesús es el sacrificio por el pecado, y hasta en este detalle minucioso, Jesús lo cumple siendo el sacrificio por nuestro pecado. Esto el autor de Hebreos lo cita en Hebreos capítulo 11, que también voy a ponérselos en pantalla para terminar con esto. No, es Hebreos capítulo 13, me estaba equivocando. Hebreos capítulo 13, versículo 11. Miren lo que el autor de Hebreos dice acerca de Jesús, el sacrificio final al que apuntaban todos esos sacrificios de Levítico. Versículo 11. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar, o sea, separar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que, dice el autor de Hebreos, salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. El autor de Hebreos nos muestra algo importante. El hecho de que el sacrificio era quemado fuera del campamento habla de la sombra ya cumplida en la persona de Cristo cuando él fue crucificado fuera de la ciudad. Y por lo tanto mostraba cómo el tipo de sacrificio se cumple en el arquetipo perfecto que es Jesús. Pero también hace una aplicación para nosotros. No solamente es, wow, se cumplió exactamente igual, sino también es, bueno, ahora nosotros, siendo los discípulos, siendo aquellos que hemos creído en el sacrificio en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ahora nosotros también salgamos fuera de la ciudad, dice, llevando también su deshonra. O sea, lo que el autor de Hebreos dice es, miren lo que le costó al Señor morir por nosotros. Miren cómo fue despreciado por causa de nuestros pecados. Ahora ustedes también pueden pasar por algo similar. Por lo tanto, con honra, con orgullo, en un sentido positivo, no de jactancia, sino con orgullo, salgamos también fuera de la ciudad. Y si la gente nos deshonra por creer en estas cosas, por haber puesto nuestra confianza en alguien que no abrió su boca ni respondió con maldición cuando estaba siendo acusado injustamente y luego crucificado, salgamos con él en esa misma deshonra. Si la gente se burla de nosotros, que se burlen de nosotros. Porque nuestro Dios, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por amor a nosotros. Así que mi vida, mi vergüenza, cualquier cosa, las dejo atrás. Salgo con él en su misma deshonra, porque él se merece que yo sea deshonrado, porque él murió para salvarme a mí y a todos los que pongan su confianza en él. Por lo tanto, mi Dios se merece que me insulten, que me ataquen, que me persigan, que me digan lo que quieran. Mi Dios se lo merece. Y ese mismo orgullo por nuestro Dios lo debemos tener cada uno de nosotros. Él es el sacrificio perfecto por nuestro pecado porque nos amó. Por lo tanto, entiende esto. Dios te ama tanto que vino a abrir el camino para que puedas volver a tener una relación con Él, para que tengas paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tengámoslo muy presente y veamos que todas estas sombras apuntaban a eso. Y bueno, pongamos en práctica cada una de estas cosas que hemos visto el día de hoy. Así que espero que dentro de todo se haya podido entender las figuras, cómo se cumplen en Cristo, cómo la podemos aplicar. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Espero que este devocional se haya podido entender, que los haya podido edificar, que los haya podido servir con la palabra de Dios. Y cualquier inquietud que tengan, por favor, háganmela saber, que ahora vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que cualquier duda que tengan de lo que hemos leído o de cualquier otra cosa sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, suéltenla en la sección de comentarios para intentar responder sus inquietudes. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urteaga
Y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú, estamos leyendo juntos la Biblia. Los días lunes leemos Apocalipsis y de martes a viernes estamos leyendo Levítico. Cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios. Una de las formas en la cual me pueden apoyar o con la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Y también pueden apoyarme a través de los corazoncitos quiéreme. Me faltan 2 corazoncitos quiéreme para cumplir la meta del día. Si me pueden apoyar con uno de ellos, se los agradecería un montón, pero no es obligatorio. Así que muchas gracias a todos los que me han apoyado en el transcurso del live. Dicho esto, vamos a subir y vamos a leer sus comentarios y sus inquietudes y saludarlos también un ratito. Me quedé por el saludo de Percy. No había saludado a Iliana, así que le mando un abrazo a Iliana hasta México. ¿Cómo estás, Iliana? Buenos días, bienvenida. Quiero saludar a Elizabeth Castro hasta Lima. ¿Cómo estás, Elizabeth? Qué lindo verte hoy por aquí. Quiero saludar a Esther. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días hasta California. Dice, hermano, ¿por qué no está el libro de Enoc en la Biblia? ¿Sí lo podemos leer? Buena pregunta. Vuelvo a repetir la pregunta de Esther. ¿Por qué no está el libro de Enoc en la Biblia? ¿Y sí lo podemos leer? Y la respuesta, Esther, es que el libro de Enoc no está en la Escritura porque los judíos del tiempo de Jesús y desde antes del tiempo de Jesús también, aunque el libro de Enoc se calcula que ha sido escrito en verdad y compilado en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, no reconocían este libro como inspirado. Los judíos no tenían esta literatura como una literatura divina, sino como un libro de edificación, como un libro fabricado por ellos que buscaba interpretar pasajes del Antiguo Testamento y desarrollar una tradición a través de eso. Sobre todo en el libro de Enoc, en los primeros libros, en los primeros capítulos, vamos a ver de que se trata de interpretar de una manera como lo interpretaban los judíos de la época, el capítulo 6 de Génesis, donde los hijos de Dios, que serían seres angelicales, se mezclan en rebeldía contra o con las hijas de los hombres, con mujeres, y producen estos gigantes. Los gigantes son los conocidos como los Nefilim. Y parte de esta rebeldía angelical, vamos a ponerlo celestial, es lo que causa el diluvio. Eso es lo que trata de explicar el libro de Enoc. Este libro de Enoc lo leían los apóstoles, lo leían los judíos de la época de Jesús y posteriormente la iglesia cristiana. Cuando nosotros leemos a los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles prácticamente, muchos de ellos citan cosas del libro de Enoc. Por lo tanto, era una literatura común de la época. Es como un libro popular del día de hoy, sea de un pastor o de un tema en específico. Un libro popular no es palabra de Dios, pero puede ser un libro edificante. De la misma manera, el libro de Enoc no es palabra de Dios, pero sí es un libro edificante que deberíamos leer, porque nos ayuda a entender un poco mejor ciertos conceptos, ciertas ideas que tenían los apóstoles y los judíos en la época de Jesús. Por ejemplo, es necesario estudiar y leer el libro de Enoc para entender cierta simbología del libro de Apocalipsis, por ejemplo. Una de las cosas que yo me di cuenta estudiando el libro de Apocalipsis, todavía estoy volviéndolo a estudiar, pero de una manera mucho más profunda y académica. Una de las cosas que es interesante es que a veces, por ejemplo, no en los sellos, sino en las trompetas, uno de los juicios que cae en la tierra, como parte del juicio de Dios en el libro de Apocalipsis, es como una montaña de fuego que cae sobre el mar y destruye y contamina la tercera parte del mar, si no me equivoco. Es una montaña de fuego que cae sobre la tierra. Muchos que no conocen el concepto y el contexto del libro de Enoc van a decir, wow, está cayendo un meteorito. O sea que en el futuro, como parte del juicio de Dios, va a caer un meteorito sobre el mar y va a contaminar el mar y la tercera parte del mar. Eso es lo que muchos piensan cuando se desconectan de la historia del judaísmo, del periodo intertestamentario, del Nuevo Testamento. Se desconectan de eso, dicen, es un meteorito. Pero cuando uno lee el libro de Enoc, vuelve a encontrar ese detalle, la montaña de fuego que cae sobre la tierra o sobre el mar. El libro de Enoc está escrito antes que el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis toma elementos de la literatura apocalíptica de la época. Y cuando tú ves el libro de Enoc, la montaña que cae de fuego es un ser angelical, no es un meteorito. Por lo tanto, conocer el libro de Enoc, Esther, te va a ayudar a interpretar mejor el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y entender algunos conceptos que entendían los judíos de la época y que hoy nosotros los hemos perdido por no conocer esa literatura. Por lo tanto, te recomiendo, Esther, leer el libro de Enoc, entendiendo que no es palabra de Dios. Y ya está. Gracias, Esther. Espero haberte podido servir en algo. Quiero saludar a Iván Baruch Hashem. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Un abrazo hasta Lima, hermano. Bienvenido. Dice, se me hizo tarde, tendré que revisarlo más tarde. Gracias, Iván.
Sí, más tarde estoy subiendo el devocional al canal de YouTube. Iliana dice, Maestro, cuando Jesús resucitó, ¿por qué ni Magdalena ni los discípulos le reconocían? ¿Cambió su ser? Gracias, Iliana. Es un tema misterioso, es un tema que realmente el texto del Nuevo Testamento no lo explica. Yo creo que la explicación podría ser de que Jesús velaba, en cierto sentido, su realidad, su apariencia, el hecho de que los demás pudieran conocerlo con algún propósito en específico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24 vemos a los discípulos que no son parte de los 12, que están rumbo a su pueblo que es Emaús. Están tristes porque Jesús ha muerto, ellos pensaban que era el Mesías, que los iba a liberar del imperio romano, ahora lo terminaron matando. Algunos han dicho por ahí de que ha resucitado, pero no les creemos. Y Jesús se aparece a su costado de ellos. Y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué está pasando, muchachos? Y ellos no reconocen que es Jesús. Y el texto nos dice que Jesús había velado sus ojos para que no lo reconocieran. Luego, cuando Jesús está partiendo el pan con ellos en su casa, se puede dar a conocer. Se dan cuenta y en ese momento Jesús desaparece. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras? Y se regresan a contar a los discípulos que habían encontrado a Jesús resucitado. Pero en el caso de ellos, ¿por qué no lo reconocían? Porque Jesús mismo decidió que no fuera así. Hay otras ocasiones que parece ser que el contexto no es que Jesús se velara, sino que la idea está en que no es que no lo reconocían, sino que no podían creer que estaban delante de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 21, si no me equivoco, perdón, Juan 21, vemos que Jesús le prepara pescado a sus discípulos cuando han estado pescando toda la noche y saben que es Jesús, pero por otro lado dudan. Y tú dices, pero si ya saben que es Jesús, ¿por qué están dudando? O sea, no tiene mucho sentido eso. Y la idea en el texto y en el contexto es que no lo reconozcan, sino que realmente no pueden creer de que sea Jesús el que está delante de ellos. O sea, nosotros no hemos pasado por algo así, Iliana. O sea, estar con tu maestro. Tú dices que es el Mesías, pero no tienes idea de que va a morir y que va a resucitar. O sea, tú no te crees eso. Cuando Jesús te lo dice, mejor ni siquiera lo guardas en tu cabeza. ¿Sabes que no entiendo esto? Ya, en algún momento lo entenderé quizás. No llego a comprender. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer el reino en ese tiempo, el reino literal. Por lo tanto, cuando Jesús muere, para ellos es un baldazo de agua fría. Y piensan, nos equivocamos, ahora nos van a matar a nosotros. ¿Qué va a pasar? No era el Mesías entonces. ¿O qué salió? ¿Salió mal el plan de Dios? No llegan a comprenderlo. Están en una lucha de tratar de entender todo lo que está pasando en unas cuantas horas. Y luego Jesús se les aparece resucitado. Todos esos choques emocionales, mentales que tienen ellos, los llevan a, por un lado, estar felices y llorar de alegría de ver a Jesús, y por otro lado es como que no lo puedo creer. ¿Estoy soñando? ¿O realmente estoy viendo a Jesús? ¿Es un fantasma? ¿O es Jesús resucitado? O sea, todas esas mezclas de sentimientos, de conceptos, son una lucha para ellos. Por lo tanto, yo creo que en algunos contextos, cuando se dice que ellos no creían que era Jesús o dudaban, no era porque no creyeran que era Jesús, sino porque por un lado saben que es y por otro lado no lo pueden creer. Y esa es la idea. Así que por ese lado me inclino yo, Iliana, con tu pregunta. Los discípulos sí reconocían su ser, pero por otro lado no podían creer que estaban delante de Jesús. Así que así lo entiendo yo. Gracias, Iliana, por tu pregunta. Iliana dice, veo muchos paralelismos entre los sacrificios antiguos y los ritos que se hacen en mi iglesia hoy día. Gracias, Iliana. Sí, el catolicismo romano, Iliana, toma muchos elementos del Antiguo Testamento para representar su liturgia o hacer su liturgia. Ahora, yo lo que sí tengo que, y tú lo sabes, Iliana, yo lo que sí discrepo un poco con el catolicismo romano es en ese rol sacerdotal que se le ha dado a los sacerdotes. Estaba investigando un poco el tema de la dogmática católica romana y el católico romano sí cree que todos los discípulos son sacerdotes. Todos somos sacerdotes dentro del concepto católico romano, pero hay un rol sacerdotal distinto. O sea, todos somos sacerdotes, pero el clero, los sacerdotes, los obispos, cardenales, etcétera, etcétera, ellos son parte de un sacerdocio como superior. No solamente en distinción, sino en orden y en esencia. Hay algo distinto en esencia en estos hombres, los sacerdotes, del pueblo en general. Ese concepto considero que es un concepto equivocado y que no está ligado a la escritura, pero lo tiene el sacerdocio católico romano. Y yo creo que llegan a esas ideas en base al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento sí había una distinción
entre el pueblo de israelita y Aarón y sus hijos. Los hijos de Aarón y Aarón eran distintos de todas maneras, en un sentido sacerdotal, que el resto. El pueblo de Israel no era sacerdotal en el sentido que Aarón y sus hijos sí lo eran. Por lo tanto, ahí yo veo que beben mucho del Antiguo Testamento, pero a veces creo que por beber tanto ya llegan a conclusiones que considero erróneas. Pero muy buena observación, Iliana. Como dices tú, hay mucho de la liturgia en el catolicismo romano que bebe del Antiguo Testamento y de todo el tema levítico y del tabernáculo. Gracias por tu comentario, Iliana. Jaro, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Un abrazo hasta Lima, bienvenido. Quiero saludar a Henry Fisher hasta Lima. ¿Cómo está, Henry? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Por acá Nísida pone amén. Mi talercito dice bendiciones. ¿Cómo estás, Carlita? Un abrazo hasta Costa Rica. Liz, buenos días, bienvenida. Dice, bueno, y todo, ¿eso se tenía que limpiar o qué pasaba con todo el chorreadero de sangre? Gracias, Liz. ¿Alguien hizo esa pregunta? Creo que fue Iliana o Paola, no me acuerdo muy bien. Pero realmente no tenemos indicaciones, Liz, en el Antiguo Testamento de cómo limpiaban el tabernáculo. Tenemos indicaciones en el libro de Números de cómo se transportaba y quiénes eran los encargados de transportar cada parte del tabernáculo. Recordemos que la nación de Israel va a estar en movimiento rumbo hacia la tierra prometida, en el desierto, y esto va a durar 40 años por su rebeldía. Por lo tanto, cada vez que se movían, tenían que desarmar todo el tabernáculo y tenían que organizarse para llevarlo, y Dios da la organización. Pero nunca vemos un mandamiento claro de cómo se tenía que limpiar. Es más, ni siquiera un mandamiento oscuro, dije claro por las puras. O sea, no vemos un mandamiento de cómo se debe limpiar esto. Cuando visité Israel hace muchos años atrás y fue una réplica del tabernáculo, le hice esa misma pregunta a uno de los expositores que estaba contándonos cada uno de los detalles y no me supo responder. Me dijo que no sabía, porque en el Antiguo Testamento no se dice. Porque yo me imaginaba, sangre está cayendo por aquí y por allá, la sangre se solidifica y queda horrible, se llena de moscas. Debe haber habido algún tipo de limpieza, de todas maneras. Pero ¿cómo? ¿Quiénes lo hacían necesariamente? ¿Cómo funcionaba esto? No hay indicaciones, Liz, de eso. Pero muy buena observación. Gracias por tu pregunta. Harold dice, hermano Horacio, ¿podrías explicarme 1 Corintios 15, 29? Gracias, Harold. Vamos a ir a 1 Corintios 15. El 1 Corintios 15 es el capítulo que se enfoca en la resurrección. Corintios 15. Y Harold ha pedido el versículo 29. Así que vamos a 1 Corintios 15 y vámonos hasta el versículo 29. Uy, me pasé hasta el 40. Por aquí tenemos 29. Vamos a tratar de ver si hay títulos por acá que me ayuden para entrar en contexto. Bueno, vamos a leer desde el 25. ¿Ok? A ver si encuentro contexto por ahí. Dice lo siguiente el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto. Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, hablando de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos a cada momento en peligro de muerte? Hacemos una pausa aquí porque el versículo que cita Harold es el versículo 29, un versículo que también causa mucha discusión, porque realmente Pablo no explica qué significa bautizarse por los muertos. Aparentemente, por el contexto, lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto era que algunas personas veían a hermanos en la fe que sin haberse bautizado partían, morían. Y lo que hacían ellos era, uy, este hermano se murió sin bautizarse. O sea, eso está mal, tiene que bautizarse. Bueno, ¿saben qué? Hay que bautizarnos por ellos. Como ellos no han tenido la oportunidad de hacerlo, yo me voy a bautizar por el muerto, por mi hermano en la fe que ha partido. Y por lo tanto se bautizaban como señal de, mi hermano no lo ha podido hacer, yo lo hago por él. Y el apóstol Pablo estaría diciendo, si los muertos no resucitan, o sea, si nosotros no estamos esperando la resurrección de entre los muertos y pensamos que nuestra vida es para hoy, no tiene sentido aquellos que se están bautizando por los muertos. O sea, ellos se están bautizando porque entienden de que quieren que sus hermanos estén en la presencia de Dios en toda obediencia, habiéndose bautizado, que es el mandamiento del Señor. Y cuando vaya la resurrección,
poder estar con ellos. Aquí hay varias cosas que no tenemos respuesta. La primera es, ¿por qué hacían esto? ¿De dónde sacaron esto? ¿Era una enseñanza apostólica esa? Aparentemente no, porque solamente se toca en el tema de 1 Corintios 15, nunca más vemos nada así, ni siquiera en la tradición cristiana en los primeros siglos. No vemos a Policarpo, a Ignacio, a nadie hablando de este tema. Por lo tanto, parece ser que era algo netamente de la iglesia en Corinto. Pablo no lo critica como algo malo, y eso es algo interesante, pero no tenemos más detalles. He leído algunos artículos, Harold, de distintas posturas que hay con respecto a qué era específicamente el bautismo por los muertos, pero solo me acuerdo esta parte, porque hay distintas formas de verlo. O sea, la que te estoy contando yo no es la única forma de ver lo que estaba pasando ahí. Si no me equivoco, también hay personas que entienden de que los ciudadanos de Corinto se bautizaban por los muertos porque esto lo habían bebido de culturas paganas. Pero para esa indicación Pablo lo criticaría. Entonces no estoy 100% seguro cuál será la postura correcta al respecto. Es un versículo que realmente no nos da mucha luz de lo que estaba pasando, pero lo que sí sabemos es que la iglesia en Corinto, por lo menos, lo estaba efectuando en base a la futura resurrección entre los muertos. Hay aquellos también que van a ver este versículo y van a decir, mira, para los corintios el bautismo era tan importante que cuando alguien partía sin bautizarse, ellos entendían que quizás no podía ser salvo. Y el bautismo es para salvación. Algunos ven en ese texto esto, pero ya sería sacar mucha información de un texto que no es claro. Por lo tanto, al final lo que tenemos que decir es, la iglesia en Corinto tenía una práctica que Pablo no describe, pero que Pablo la usa como ejemplo para decirles, miren cómo estamos hasta ustedes seguros de que va a haber resurrección. Por lo tanto, decir que los muertos no resucitan no tiene sentido, hasta en sus prácticas de ustedes. Eso es lo máximo que podríamos decir, Harold. Podemos intuir, suponer muchas cosas, pero lo máximo que podemos decir certeramente es eso. Pablo estaba diciendo que los corintios tienen una práctica que apuntaba a la resurrección, a su creencia en la resurrección, que era bautizarse por los muertos, y que eso lo usa como una herramienta para decirles los muertos sí resucitan. Y ustedes mismos los creen. Déjense de estar hablando de que los muertos no resucitan. Es más, va a decir Pablo, si los muertos no resucitan, vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No tiene sentido nuestra fe si Jesús no resucitó. Entonces, eso es lo máximo que podría decir certeramente Harold. Lo demás van a ser suposiciones. Y quizás David Guzik en su comentario puede soltar algunas teorías más, aunque esto lo he leído más que todo en revistas académicas, no en David Guzik necesariamente. Pero sería chévere darte una vuelta por ahí. Voy a tratar de investigarlo yo, Harold, y te paso la info por la comunidad de WhatsApp, ¿ok? Pero no estoy seguro si hoy lo pueda hacer. Gracias, Harold, por tu pregunta. Espero que en algo por lo menos te haya podido ayudar, porque es un texto que no nos da mucha luz de lo que significa en verdad. Muy buena pregunta, Harold. Quiero saludar a Jordani. Jordani dice, pastor, ¿puede repetir qué opina usted sobre si la salvación se pierde? Gracias, Jordani. No sé si, ¿cuál era el nombre de nuestra hermana? Creo que era Sonia. No estoy seguro. Ella preguntó eso y tengo que responderle por WhatsApp el día de hoy, Jordani. Lo que considero yo, Jordani, es que la salvación no se pierde. Eso es lo que considero yo. Considero que las ovejas del Señor, el Señor promete en Juan 10 que nunca van a perecer, ni nunca van a poder escapar de sus manos. O sea, el Señor nos tiene en sus manos como sus ovejas, nunca vamos a perecer, ni nadie va a poder arrebatarnos de la mano del Señor. Por lo tanto, considero que la salvación no se pierde. Ahora, siempre aclaro esto, Jordani. Los hermanos que piensan que la salvación se pierde, no piensan que la salvación se pierde por cometer algún pecado X. O sea, mentí y justo morí. Perdí mi salvación porque pequé. O sea, ningún hermano con una buena doctrina, una doctrina ortodoxa, firme, a la luz del Nuevo Testamento va a creer eso. Si hay iglesias que enseñan eso, que si tú pecaste, perdiste tu salvación, te arrepentiste, la recuperaste, pecaste, perdiste la salvación, etcétera, etcétera, están fuera de la ortodoxia. Podríamos etiquetarlas como iglesias sectarias, en verdad. Los hermanos que consideran que la salvación se pierde de una manera correcta, de una manera fundamentada en el Nuevo Testamento, aunque hay discrepancias, van a sustentar que la salvación se pierde en caso de apostasía. ¿Qué significa eso? Que voluntariamente, por rebeldía, este hombre o mujer rechaza a Dios y le da la espalda. ¿Sabes qué? La lealtad que había puesto en ti, Señor, ya no te la doy. Ahora mi lealtad va a ser a mí o a otro Dios. Estos hermanos dicen, en ese caso, esa persona pierde su salvación.
En ese caso nada más, es esa apostasía. La diferencia al final de la historia entre los que creen que la salvación no se pierde y los que creen que la salvación se pierde es la siguiente. Que cuando vemos a alguien que se fue tras Alá, se fue tras Buda o tras otro Dios, el que cree que la salvación no se pierde va a decir, ese nunca fue salvo. Y el que cree que la salvación se pierde va a decir, rechazó a Cristo y perdió su salvación. Los dos al final creemos que esa persona no es salva, pero lo consideramos con caminos distintos. Al final de la historia es eso. Jordani. Gracias, Jordani, por tu pregunta. Liz dice, la limpiaban con las cenizas porque si las dejaban después de un rato huele muy mal, dice Liz. Bueno, es parte de su primera pregunta. Déjenme ver. Jordani dice, ¿por qué Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo? Gracias, Jordani. Los que consideramos que la salvación no se pierde, vamos a decir que el texto donde Jesús dice eso está ubicado en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que es un contexto escatológico, o sea, es el sermón del Monte de los Olivos. Jesús está hablando de los tiempos finales. Y una de las cosas que Jesús está hablando aquí es que la persona que está experimentando la tribulación, el periodo de ira de Dios, que de eso se trata esos capítulos, si persevera hasta el fin, él verá la salvación. Porque recordemos que la salvación en el Nuevo Testamento no se enfoca solamente en una salvación pasada o una salvación presente, sino también en una salvación futura. Si leemos primera de Pedro 1, vamos a ver que Pedro dice que los discípulos estamos esperando la salvación, pero si ya no somos salvos por medio de la fe, que la fe se ve en pasado, presente y futuro, y el contexto nos va a indicar a qué salvación se refiere. Según entiendo yo, Jordán, ese pasaje en Mateo 24, Jesús está hablando de aquellos que están experimentando la ira de Dios, y por lo tanto Jesús dice, el que persevera hasta el fin, y va a ver mi venida, va a ver la salvación. A eso se estaría refiriendo ese texto. Los hermanos que consideran que la salvación se pierde va a decir, bueno, mira, hay un texto importante. El que persevera hasta el fin, el que no me rechace a mí, el que no se ponga la marca de la bestia, va a ser salvo. Pero el que no persevere y se ponga la marca de la bestia en adoración a Satanás, va a perder su salvación. Los hermanos en la fe que consideran que la salvación se pierde por apostasía, van a decir eso. A la hora de la hora, una u otra no me parecen descabelladas. Yo sostengo la primera, la que está hablando de que persevera porque vas a ver venir a tu Señor. Pero si el hermano en la fe que considera que la salvación se pierde por apostasía me dice, no, el Señor está diciendo, perseveren, no adoren a Satanás, no adoren al anticristo, no se pongan la marca de la bestia, no considero que esa es una interpretación mala, si es que ellos están en lo correcto. Porque en estos temas, que hay discusiones que vienen de siglos, tengo que ser humilde y decir, me puedo equivocar. Y puede ser que la salvación sí se pierda por causa de apostasía. Me puedo equivocar. Hay pasajes a mí que me hacen mucho ruido y que me hacen decir, capaz, la salvación sí se pierde por apostasía. Yo ahora me mantengo en el punto de que la salvación no se pierde. Pero hay textos que parecieran indicar que la salvación sí se pierde por causa de apostasía. Por lo tanto, tengo que ser humilde y decir, me puedo estar equivocando en mi postura, Jordán. Por eso respeto a mis hermanos que consideran correctamente que la salvación se pierde por causa de apostasía. Si alguien viene y me dice a mí, no, Horacio, la salvación se pierde por pecados. Cometí un pecado, robé, mentí, fui hipócrita y no me arrepentí y morí, habiendo creído en Cristo, perdí mi salvación. Eso sí es una doctrina equivocadísima, es una doctrina sectaria esa. Eso ha tergiversado el Evangelio de arriba abajo. No he entendido el libro de Romanos, no he entendido el Nuevo Testamento, si piensa así. ¿Okay? Estoy tratando de realmente mostrar cuál es la postura correcta de aquellos que creen que la salvación sí se pierde, que es por causa de apostasía. La lealtad a Cristo la quito y adoro a otro Dios. Adoro a Satanás, me adoro a mí mismo, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que te podría decir, querido Jordán. Ya no me alcanza el tiempo para seguir respondiendo más preguntas. Espero que dentro de todo los haya podido servir. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana a las 9 a.m. para continuar nuestro estudio del capítulo 4 de Levítico. Voy a ver si mañana sí lo podemos terminar. Vamos a ver 2 sacrificios por el pecado más, de los jefes y del pueblo en general, de un individuo en el pueblo. Son 2 sacrificios distintos que indican algunas otras cosas adicionales. Y así terminaríamos la sección de sacrificios por el pecado del capítulo 4. Todavía se vienen los capítulos 5, 6 y 7 que tienen que ver con eso también. Así que nos vemos mañana. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, una comunidad de amigos, no de estudio, me escriben por privado y yo les mando el link de invitación. Dicho esto, que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.